traicionada por su propio esposo, marcada por un secreto mortal. Ahora, la heredera perdida de un reino olvidado está lista para vengarse. En medio del desierto, una batalla decidirá el destino de un imperio y de un amor prohibido, pero ¿será la verdad suficiente para derribar a un tirano? Antes de continuar, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Eso nos motiva a seguir trayendo historias épicas como esta para ti. Isabela caminaba por los pasillos de mármol de su mansión con la mirada perdida. La casa que había sido su refugio desde la infancia ahora se sentía como una jaula de cristal a punto de romperse. Desde que su padre había sido arrestado por corrupción, todo había cambiado. Los sirvientes la miraban con lástima, los amigos de la alta sociedad le daban la espalda y los medios devoraban cada detalle de su desgracia. Su madre, antes una mujer orgullosa, pasaba los días encerrada en su habitación, incapaz de enfrentar la humillación. Isabela, que había sido una princesa de la élite, ahora no era más que una sombra en su propio hogar. El golpe más cruel llegó cuando los abogados confirmaron que todas sus cuentas habían sido congeladas. En cuestión de días, pasarían de la opulencia a la ruina absoluta. En medio del caos, surgió una oferta inesperada, un acuerdo que su madre, desesperada, aceptó sin dudar. Un matrimonio arreglado. Isabela no podía creerlo cuando escuchó el nombre de su futuro esposo, Rashid Al-Faris, un magnate del petróleo con un imperio en el desierto. Era un hombre poderoso, temido y respetado, pero también 20 años mayor que ella. La idea de casarse sin amor le revolvía el estómago. Pero, ¿qué opción tenía? Su familia estaba en ruinas y el mundo no ofrecía misericordia a los caídos. Con lágrimas en los ojos, aceptó el destino impuesto por su madre. Días después, con un vestido de seda marfil y un velo bordado con hilos de oro, Isabela se convirtió en la esposa de Rashid. La ceremonia fue rápida y discreta, lejos de los lujos a los que estaba acostumbrada. El anillo en su dedo le pesaba como una cadena. No conocía a su esposo más allá de los rumores, un hombre de negocios implacable, acostumbrado a conseguir lo que quería a cualquier precio. Durante el viaje en jet privado hacia su nuevo hogar, apenas intercambiaron palabras. Rashid era un enigma envuelto en un aura de autoridad y frialdad. Isabela no sabía si debía temerle o respetarle. Cuando llegaron al desierto, la visión la dejó sin aliento. Un palacio imponente se alzaba en medio de dunas doradas, rodeado de muros altos y jardines exuberantes. Era una fortaleza en un mar de arena. El calor abrasador la envolvió de inmediato, recordándole que estaba lejos de todo lo que conocía. Al cruzar las puertas, se encontró con un mundo ajeno, donde las reglas eran distintas y su papel como esposa del magnate ya estaba definido. Sirvientes inclinaban la cabeza ante ella, pero en sus ojos percibió algo más: recelo, curiosidad y quizás compasión. Esa noche, al recorrer los pasillos solitarios del palacio, una sensación extraña se apoderó de ella. Era como si alguien la observara. Al girar una esquina, lo vio: un hombre joven, alto, de cabello oscuro y ojos intensos como la noche. Se apoyaba contra una columna con los brazos cruzados, observándola con una mezcla de arrogancia y desafío. «Tú eres la nueva esposa de mi padre», dijo con voz profunda, sin molestarse en ocultar su desdén. Isabela sintió un escalofrío recorrer su espalda. No necesitó preguntar quién era, lo supo en el instante en que sus miradas se cruzaron. Él era Khaled, el hijo ilegítimo de Rashid, el hombre que, sin saberlo, estaba a punto de cambiar su destino para siempre. La brisa nocturna del desierto acariciaba la piel de Isabela mientras el silencio del palacio la envolvía. Sus ojos permanecieron fijos en los de Khaled, el hijo ilegítimo de su esposo, cuya mirada ardía con una intensidad que le resultó desconcertante. Había escuchado rumores sobre él antes de llegar, pero nadie hablaba de Khaled abiertamente. Era el fantasma del linaje Al-Faris, el hijo nacido de una relación prohibida, aquel que no tenía derecho a heredar,
pero que aún así llevaba en la sangre el mismo fuego que su padre. «No pareces feliz con tu matrimonio, princesa», susurró Khaled, con una sonrisa ladeada que destilaba arrogancia. Isabela sintió una mezcla de indignación y desconcierto. ¿Era tan evidente su descontento? No respondió de inmediato, manteniendo su postura firme, aunque en su interior sentía que su mundo giraba fuera de control. «No te concierne cómo me siento», respondió finalmente, con voz serena pero cortante. Khaled soltó una risa baja, casi divertida, como si hubiera esperado exactamente esa respuesta. Su mirada la recorrió de arriba a abajo, no con deseo, sino con una especie de evaluación. «Entonces serás una esposa obediente», comentó con ironía, dando un paso más cerca. «Mi padre aprecia la lealtad por encima de todo. Asegúrate de no decepcionarlo». Isabela sintió un escalofrío recorrer su espalda. No era una amenaza, pero las palabras de Khaled llevaban un peso implícito, una advertencia velada que no podía ignorar. Antes de que pudiera responder, él se giró y desapareció en la penumbra de los pasillos. Isabela se quedó allí, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho, preguntándose por qué la presencia de aquel hombre la inquietaba tanto. Los días siguientes fueron una prueba de resistencia. Como esposa de Rashid, se esperaba que se adaptara rápidamente a la vida en el palacio. Había protocolos que debía seguir, reuniones con otras esposas e invitados de alto rango, y un código de conducta implícito que no se atrevía a romper. Pero el mayor desafío era Rashid mismo. Su esposo era un hombre de pocas palabras y de presencia imponente. No era cruel con ella, pero tampoco demostraba afecto. Isabela pronto comprendió que su matrimonio no era más que un contrato, una transacción en la que ella era poco más que un símbolo de poder. Él la observaba con la misma indiferencia con la que cerraba un negocio, y cada vez que se sentaba a su lado, Isabela sentía que no pasaba de ser una prisionera en una jaula de oro. Sin embargo, su curiosidad por Khaled crecía con cada encuentro casual. A diferencia de Rashid, él irradiaba una energía salvaje, incontrolable. No tenía la disciplina de su padre ni la frialdad calculadora de los hombres de negocios. En él, había algo crudo, algo que se negaba a ser domado por las reglas del palacio. Una noche, mientras caminaba por los jardines en busca de un respiro, Isabela volvió a encontrarse con él. Esta vez, Khaled no tenía su expresión burlona ni su tono provocador. Se encontraba sentado en el borde de una fuente, con la mirada perdida en el agua. Por primera vez, vio en él algo más que arrogancia. Vio tristeza. «No esperaba verte aquí», dijo ella, rompiendo el silencio. Khaled alzó la vista lentamente. «¿No puedes dormir, princesa?», preguntó en voz baja, sin su habitual ironía. Isabela vaciló un momento antes de responder. «Este lugar se siente demasiado grande y vacío», él asintió, como si entendiera perfectamente sus palabras. «El desierto es así», murmuró, «hermoso en la superficie, pero mortal si no sabes cómo moverte en él». Sus palabras llevaban un significado más profundo, y Isabela lo sintió en su interior. No hablaban solo del desierto, sino del propio palacio, de su nueva vida. De repente, comprendió que Khaled no era solo el hijo ilegítimo de Rashid. Él era alguien atrapado en un mundo que no le pertenecía, al igual que ella. Esa noche, mientras regresaba a sus aposentos, Isabela supo que había encontrado su primer aliado en ese mundo extraño. Lo que no imaginaba era que esa conexión prohibida pronto desataría una tormenta que nadie podría detener. El sol ardiente del desierto se alzaba sobre el palacio, iluminando las altas torres y los muros de piedra dorada que rodeaban la fortaleza de Rashid al-Faris. Isabela despertó con la sensación de que algo había cambiado en su interior. La conversación de la noche anterior con Khaled seguía resonando en su mente, como un eco persistente que se negaba a desvanecerse. Había visto algo en el que le resultaba inquietantemente familiar, el reflejo de su propia lucha por encontrar su lugar en un mundo que la trataba como una mercancía. Durante el desayuno,
se encontró con su esposo. Rashid era un hombre de pocas palabras, y aunque su presencia era imponente, su mirada fría le hacía sentir como si fuera invisible. Desde su llegada, apenas habían intercambiado frases más allá de lo estrictamente necesario. Hoy recibiré a un grupo de inversores extranjeros, dijo Rashid, sin apartar la vista de su taza de café. Deberás estar presente en la cena. Isabela asintió en silencio. Sabía que su papel era el de una esposa decorativa, un símbolo de estatus y poder que debía mantenerse impecable ante los ojos de los demás. No obstante, no pudo evitar preguntarse cuánto tiempo podría soportar esa existencia vacía. Más tarde, mientras caminaba por los jardines internos del palacio, sintió una presencia detrás de ella. No necesitó volverse para saber quién era. Sigues sin acostumbrarte a esto, ¿verdad? La voz de Khaled sonó con su característico tono de burla, pero esta vez había un matiz de interés genuino en sus palabras. Isabela giró lentamente y lo encontró apoyado contra una de las columnas, observándola con esa mirada oscura y penetrante. No estoy acostumbrada a ser una prisionera, respondió con franqueza. Khaled esbozó una sonrisa ladeada. Mi padre no encierra a nadie, pero convierte cada puerta en un laberinto sin salida. Isabela frunció el ceño, preguntándose cuánta verdad había en sus palabras. Aunque Rashid nunca le había prohibido nada, tampoco le había dado la libertad de decidir su propio destino. ¿Por qué sigues aquí?, preguntó ella de repente. Podrías haberte ido hace mucho tiempo. La expresión de Khaled cambió, volviéndose más sombría. Porque aquí es donde pertenezco, o al menos eso dicen, susurró. Antes de que Isabela pudiera insistir en el tema, una voz grave interrumpió el momento. Isabela. Ella se giró y se encontró con Rashid, de pie a pocos metros de ellos. Su esposo la observaba con el ceño levemente fruncido, su mirada alternando entre ella y Khaled. Aunque su expresión no mostraba ira, la tensión en el aire era palpable. Ven conmigo, ordenó Rashid, con un tono que no admitía réplica. Isabela sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero mantuvo la cabeza en alto mientras caminaba hacia su esposo. Antes de alejarse, miró de reojo a Khaled, quien se quedó en su lugar con una sonrisa apenas perceptible en los labios. Aquella noche, la cena con los inversores transcurrió sin incidentes. Isabela desempeñó su papel a la perfección, sonriendo en los momentos adecuados y respondiendo con elegancia a cada comentario dirigido a ella. Sin embargo, no podía apartar de su mente la advertencia implícita en la mirada de Rashid cuando la había visto con su hijo. Más tarde, cuando regresó a sus aposentos, encontró un pequeño pergamino deslizado bajo la puerta. Al abrirlo, su corazón se aceleró. Cuidado con los secretos que el desierto esconde. Algunos son más peligrosos que las tormentas de arena. No había firma, no sabía quién lo había enviado, pero en su interior, una sensación de peligro comenzó a germinar. Esa noche, mientras intentaba dormir, comprendió que su llegada al desierto había sido solo el comienzo de algo mucho más grande, algo que no podía controlar. La noche en el desierto era un velo de sombras y viento. Isabela no lograba conciliar el sueño. Las palabras del mensaje anónimo seguían latiendo en su mente, como una advertencia grabada en su piel. ¿Quién lo había enviado? ¿A qué secretos se refería? ¿Qué tormenta estaba a punto de desatarse en su vida? Se levantó de la cama y caminó hasta la ventana de su habitación. Desde allí, podía ver el extenso jardín de palmeras y fuentes de mármol que adornaban el palacio, pero más allá de los muros, el desierto parecía infinito. Era como una bestia dormida, un océano de arena listo para devorar a los que se aventuraran en él sin preparación. El sonido de pasos en el pasillo la hizo volverse. Se acercó con cautela a la puerta y la entreabrió. Para su sorpresa, vio a Khaled caminando a paso firme, su silueta esbelta recortándose contra la luz tenue de los faroles del pasillo. Sin pensarlo demasiado, lo siguió. Él descendió por una escalera lateral,
evitó los corredores principales y se dirigió a una parte del palacio que Isabela no había explorado antes. Finalmente, Khaled atravesó una puerta de madera y salió al exterior. Isabela dudó un segundo antes de seguirlo, pero su curiosidad pudo más que su prudencia. La arena crujió bajo sus pies descalzos cuando lo vio detenerse en un pequeño patio iluminado por la luna. Allí, bajo la sombra de una palmera, esperaba un hombre envuelto en una túnica oscura. No pudo ver su rostro con claridad, pero su postura indicaba que no era un sirviente ni un visitante ordinario. ¿Lo tienes?, preguntó el hombre con voz grave. Khaled asintió y sacó un pequeño paquete de su túnica, entregándoselo. Dile que esto no cambia nada, respondió en voz baja. El hombre tomó el paquete y desapareció en la oscuridad sin una palabra más. Isabela sintió su corazón latir con fuerza. ¿Qué acababa de presenciar? Antes de que pudiera retroceder, Khaled giró bruscamente y sus ojos la encontraron en la penumbra. «¿Siguiéndome, princesa?» Su voz no tenía su tono burlón habitual, sino una mezcla de sorpresa y advertencia. Isabela salió de su escondite sin perder la compostura. No fue intencional. Al principio, admitió, pero ahora quiero saber qué estás haciendo. Khaled la observó en silencio por un largo momento, como si estuviera decidiendo si debía confiar en ella o no. Finalmente, exhaló con resignación. No todo en este palacio es lo que parece, dijo en voz baja, y si quieres sobrevivir aquí, tendrás que aprender a ver más allá de lo que te muestran. Isabela sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Sobrevivir?, repitió, tratando de ocultar la inquietud en su voz. Khaled se acercó un paso más. No eres la primera mujer que mi padre trae aquí, susurró, y no todas han vivido lo suficiente para contar su historia. Las palabras cayeron sobre ella como una piedra helada. Su piel se erizó y, por primera vez, sintió un miedo real y tangible, pero más allá del miedo, sintió otra cosa, una sospecha que crecía en su interior. Algo dentro de ella le decía que su llegada al desierto no había sido una simple coincidencia. El amanecer tiñó el horizonte de tonos ámbar y escarlata, pero en el corazón de Isabela solo reinaba la incertidumbre. Las palabras de Khaled aún resonaban en su mente, dejando un regusto amargo en su boca. ¿Qué quiso decir con que no todas las mujeres que habían estado allí habían sobrevivido? ¿Era solo una advertencia o un oscuro presagio? Se vistió con una túnica ligera de seda y salió al patio, esperando encontrar respuestas en la quietud del desierto. Sin embargo, la calma era solo superficial. Bajo la superficie, el palacio parecía vibrar con secretos ocultos. Durante la mañana, Rashid partió en una de sus caravanas comerciales, dejando el palacio bajo la supervisión de sus hombres de confianza. Para Isabela, esto significaba un respiro. La ausencia de su esposo le permitía moverse con más libertad, pero también dejaba espacio para que su mente divagara hacia territorios peligrosos. Mientras recorría los pasillos en busca de distracción, se encontró con una de las esposas anteriores de Rashid, una mujer de nombre Leila, cuya belleza era solo igualada por su misterio. Leila la observó con una mirada que parecía atravesarla. «No deberías deambular sola», susurró Leila, acercándose a ella con la gracia de un felino. «Este palacio tiene oídos y ojos en cada sombra». Isabela sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Por qué dices eso?», preguntó, intentando mantener la compostura. Leila le dedicó una sonrisa enigmática, porque las que hacen demasiadas preguntas no siempre encuentran las respuestas que esperan. Isabela estaba a punto de insistir cuando Leila desapareció entre los arcos del palacio, dejándola con más dudas que antes. Más tarde, en el jardín, Isabela volvió a encontrarse con Khaled. Esta vez, no había arrogancia en su expresión, solo un destello de advertencia. «Escuché que hablabas con Leila», comentó, cruzándose de brazos. Isabela lo miró con determinación. «Ella sabe algo, ¿no es así?». Khaled exhaló con frustración. «Leila es inteligente, demasiado para su propio bien, y si sigues su camino,
podrías terminar como ella. ¿Y qué significa eso?, insistió Isabela. Él guardó silencio por un largo momento antes de responder. Significa que en este palacio, la verdad es un arma de doble filo, y quien la busca, a menudo se corta con ella. Isabela sintió una mezcla de miedo y desafío. ¿Y tú?, preguntó, ¿vas a protegerme o vas a dejar que me pierda en este juego de sombras? Khaled la miró con intensidad, como si estuviera sopesando algo dentro de sí mismo. Finalmente, su mandíbula se tensó. Si sigues adelante, no habrá vuelta atrás. Isabela levantó la barbilla. Nunca quise estar aquí, pero si este es mi destino, quiero conocer la verdad. Khaled suspiró. Entonces prepárate, princesa, porque el desierto no perdona a los ingenuos. Y en ese instante, Isabela supo que había cruzado un umbral del cual no podría regresar. El calor del día había cedido paso a la fría brisa nocturna cuando Isabela se encontró nuevamente con Khaled, esta vez en un rincón apartado del palacio, lejos de los oídos y ojos curiosos. La advertencia en su voz aún resonaba en su mente, pero lejos de asustarla, solo había despertado su determinación. Ya no era la niña rica que había sido en su vida anterior. En este lugar, si quería sobrevivir, debía aprender a moverse con astucia. Si realmente quieres saber la verdad, dijo Khaled, apoyándose contra la pared de piedra, debes estar preparada para lo que pueda costarte. Isabela cruzó los brazos. La ignorancia ya me ha costado demasiado. Él la miró con intensidad, como si buscara algo en su interior. Finalmente, inclinó levemente la cabeza. Muy bien, princesa. Entonces, escúchame con atención. Khaled le habló de los secretos que se escondían en las sombras del palacio. Le contó sobre las mujeres que habían ocupado su lugar antes, sobre cómo algunas simplemente habían desaparecido sin dejar rastro, sobre los susurros que hablaban de acuerdos rotos y traiciones enterradas bajo la arena. Pero lo que más le heló la sangre fue lo que vino después. ¿Sabes por qué Rashid se casó contigo?, preguntó Khaled. Su voz apenas un murmullo. Isabela sintió que su respiración se volvía pesada, porque mi familia perdió todo, y mi madre aceptó este matrimonio como un último recurso. Khaled negó con la cabeza. Eso es lo que te hicieron creer. Pero Rashid no elige a sus esposas por simple conveniencia. Siempre hay algo más, algo que él quiere. Isabela sintió un nudo en el estómago. ¿Qué quieres decir? Khaled apretó los labios antes de responder. Hay algo en tu pasado, en tu sangre, que lo hizo fijarse en ti, algo que tú misma no sabes. La mente de Isabela se llenó de preguntas. Su origen siempre había parecido claro. Era la hija de un magnate caído en desgracia, una joven privilegiada que había sido arrojada a un destino cruel. Había más, y si su matrimonio con Rashid no era una simple transacción, sino parte de algo más grande, no puedo decirte qué es, admitió Khaled, pero sé que Rashid guarda documentos en su estudio, registros, nombres, información que no quiere que nadie vea. La idea de colarse en el estudio de su esposo y buscar respuestas por sí misma le parecía impensable, y, al mismo tiempo, inevitable. ¿Me ayudarás?, preguntó, sintiendo la tensión en el aire. Khaled la observó con una expresión indescifrable. No debería, pero lo harás. La sombra de una sonrisa cruzó su rostro. Eres más audaz de lo que pareces, princesa. Esa noche, mientras el palacio dormía, Isabela supo que había dado el primer paso hacia un abismo del cual no había retorno, y en lo más profundo de su ser, sintió que nada volvería a ser igual. El silencio del palacio era casi absoluto a esas horas de la noche. Solo el murmullo del viento contra las murallas y el lejano canto de algún animal nocturno rompían la quietud. Isabela, oculta en la penumbra de su habitación, respiró hondo. Había tomado su decisión. No había vuelta atrás. Afuera, el pasillo estaba desierto. La ruta hasta el estudio de Rashid era incierta, pero confiaba en que Khaled cumpliría su palabra. Avanzó con pasos suaves, el corazón latiendo con fuerza contra su pecho. Sabía que si la descubrían,
no habría excusa capaz de salvarla. Rashid no era un hombre que tolerara la traición, ni siquiera de su propia esposa. Cuando dobló la esquina del pasillo, encontró a Khaled esperándola en las sombras. Sus ojos oscuros brillaban con una mezcla de advertencia y determinación. «No tienes idea de lo que estás haciendo», susurró, aunque su tono no era de reproche, sino de aceptación. «Voy a descubrir la verdad», respondió ella con firmeza. Khaled asintió y, sin más palabras, comenzó a caminar delante de ella. Se movía con la seguridad de alguien que conocía cada rincón del palacio. Juntos avanzaron por un corredor poco frecuentado y bajaron por una escalera secundaria que llevaba a una ala menos transitada. Al llegar frente a la puerta del estudio, Isabela sintió que su cuerpo entero se tensaba. Khaled se acercó y deslizó una pequeña ganzúa en la cerradura. No era la primera vez que hacía algo así. Eso era evidente. «¿Cómo aprendiste a hacer esto?», susurró Isabela. Él le dedicó una sonrisa irónica. «Creciendo en este palacio, aprendes a entrar y salir de lugares donde no deberías estar». Con un clic suave, la cerradura cedió. Khaled empujó la puerta y le hizo una seña para que entrara. Isabela se deslizó al interior, conteniendo la respiración. El estudio de Rashid era un reflejo de su carácter, austero, imponente, con paredes cubiertas de estanterías repletas de libros y documentos. En el centro, un enorme escritorio de madera oscura dominaba la habitación. Isabela se dirigió directamente a los cajones. No tenía mucho tiempo. Sus manos temblaban mientras revisaba papeles, contratos, documentos de empresas. Nada parecía relevante hasta que encontró una carpeta distinta a las demás. Su nombre estaba escrito en la parte superior. Su corazón se detuvo por un segundo. ¿Por qué Rashid tenía un expediente sobre ella? Lo abrió con urgencia. Dentro, encontró papeles viejos, registros familiares, y una carta, escrita con una caligrafía que no reconocía. Isabela no debe saber la verdad sobre su origen. Si descubre quién es realmente, todo se vendrá abajo. Mantén esto oculto. No podemos permitirnos el riesgo. Su piel se erizó. ¿Qué encontraste?, preguntó Khaled, acercándose a ella. Isabela le mostró la carta con manos temblorosas. Algo que cambia todo. Khaled frunció el ceño mientras leía. ¿Quién escribió esto? No lo sé, susurró Isabela, pero quien sea, ha estado manipulando mi vida desde antes de que yo pudiera entenderlo. De repente, un sonido en el pasillo los hizo congelarse. Pasos. Khaled reaccionó de inmediato, apagando la lámpara de la mesa y tirando de Isabela hacia la sombra de una estantería. La puerta se abrió con lentitud. Alguien había llegado, y si los descubrían allí, sería el final. La puerta se abrió con lentitud, y el sonido de pasos pesados resonó en la habitación. Isabela contuvo el aliento mientras Khaled la sujetaba con firmeza contra la sombra de la estantería. A escasos metros, una figura alta avanzó con cautela, su silueta recortándose contra la luz del pasillo. El corazón de Isabela latía con fuerza, cada latido amplificado en el silencio opresivo de la estancia. A través de la penumbra, distinguió el perfil de Rashid, su esposo. Él avanzó hasta su escritorio y encendió una lámpara de aceite, iluminando parcialmente la habitación. Isabela sintió el cuerpo tenso de Khaled junto a ella. Sabía que si Rashid los descubría, no habría explicaciones que pudieran salvarlos. El magnate frunció el ceño mientras revisaba algunos papeles sobre su escritorio. Luego, como si sintiera algo extraño en el aire, giró la cabeza levemente, escaneando la habitación. Isabela apretó los ojos, temiendo que su respiración la delatara. Un largo minuto pasó antes de que Rashid exhalara y apagara la lámpara. Se dio media vuelta y salió de la habitación, cerrando la puerta tras de sí. El silencio quedó suspendido como una cuerda a punto de romperse. Khaled fue el primero en moverse. «Tenemos que salir de aquí», susurró, su voz apenas audible. Isabela asintió, sintiendo sus piernas temblorosas mientras se deslizaban fuera del escondite. Con movimientos cuidadosos,
Abrieron la puerta y se aseguraron de que el pasillo estuviera despejado antes de salir sigilosamente. Cuando llegaron a una zona segura del palacio, Isabela finalmente pudo respirar con normalidad. Sus manos aún temblaban. Eso estuvo demasiado cerca, susurró Khaled, apoyándose contra una columna. Isabela miró la carta en sus manos, aquella que había cambiado todo. Khaled, esto no es solo sobre mi matrimonio, hay algo más, algo que mi propia familia ha estado ocultando de mí. Él la observó en silencio por un largo momento antes de asentir. Entonces es hora de descubrir la verdad completa. Las siguientes horas fueron un torbellino de pensamientos. Isabela regresó a sus aposentos, pero el sueño le fue imposible. Cada vez que cerraba los ojos, veía las palabras de aquella carta grabadas en su mente. Isabela no debe saber la verdad sobre su origen. Si descubre quién es realmente, todo se vendrá abajo. ¿Qué significaba eso? ¿Acaso no era hija del hombre que la había criado? ¿O había algo aún más grande detrás de su linaje? Al amanecer, una nueva revelación llegó de la manera más inesperada. Una de las sirvientas del palacio, una anciana que había estado allí por décadas, le entregó un pequeño objeto envuelto en una tela de seda. «Esto es suyo, señora», susurró la mujer, sin atreverse a mirarla a los ojos. Isabela tomó el paquete con el ceño fruncido y, al abrirlo, encontró una joya antigua, un colgante con un emblema desconocido, pero que de alguna manera le resultaba familiar. «¿Qué es esto?», preguntó. Pero la mujer solo negó con la cabeza y se alejó rápidamente. Isabela sintió un escalofrío. Ese colgante, lo había visto antes, y en lo más profundo de su ser, supo que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría su vida para siempre. El colgante descansaba en la palma de Isabela, frío y pesado como el destino que parecía cargar consigo. Sus dedos recorrieron el relieve del emblema, un símbolo que le resultaba vagamente familiar pero que no lograba identificar. Su mente se llenó de preguntas sin respuesta. ¿Por qué esa joya había llegado a sus manos en secreto? ¿Por qué la sirvienta se había marchado sin decir más? No podía ignorar la sensación de que esto formaba parte de un rompecabezas mucho más grande, algo que estaba ahí desde el principio, oculto en las sombras de su propia historia. Con el corazón acelerado, buscó a Khaled. Lo encontró en uno de los patios internos, observando el horizonte con la mirada perdida. Por un instante, dudó en acercarse. Había algo en su postura, en la forma en que la luz del amanecer se filtraba a través de las columnas y dibujaba sombras en su rostro, que lo hacía parecer aún más inalcanzable. «Khaled». Su voz sonó firme, pero en su interior, una tormenta rugía. Él giró el rostro hacia ella y, al notar su expresión tensa, frunció el ceño. «¿Qué ocurre?». Isabela extendió la mano, mostrando el colgante. «Me dieron esto, una de las sirvientas. No sé qué significa, pero siento que es importante». Khaled tomó la joya y la observó con el ceño fruncido. Giró el colgante en sus dedos, analizando cada detalle. «He visto este emblema antes», murmuró, con el tono de alguien que trataba de recordar algo enterrado en lo más profundo de su memoria. «¿Dónde?». Khaled tardó en responder. Sus ojos oscurecieron y, cuando volvió a hablar, su voz sonó más baja, casi como si estuviera revelando un secreto peligroso. «En unos documentos que mi padre guarda celosamente, este símbolo no pertenece a nuestra familia, pero está ligado a ella de alguna manera». El estómago de Isabela se revolvió. ¿Y si esto está relacionado con lo que encontramos en su estudio? ¿Con mi verdadero origen? Khaled asintió lentamente. «Es posible, pero hay una forma de estar seguros». «¿Cómo?». Khaled se acercó un paso más, tan cerca que Isabela pudo sentir la calidez de su aliento. «Si quieres respuestas, tenemos que ir más allá de este palacio. Hay alguien en la ciudad que puede ayudarnos. Pero si hacemos esto, estaremos cruzando un límite del que no podremos volver». Isabela no vaciló. «Ya crucé ese límite hace mucho». Los ojos de Khaled brillaron con algo más que admiración. Había un matiz de complicidad,
de respeto. Entonces prepárate, princesa, porque a partir de ahora, estamos solos. El desierto se extendía ante ellos, vasto e implacable, pero en su inmensidad, Isabela sintió por primera vez en mucho tiempo algo parecido a la libertad. El viento del desierto azotó su rostro cuando Khaled espoleó su caballo y ella lo siguió, dejando atrás las murallas del palacio. No sabía qué encontrarían en la ciudad, pero si tenía claro algo, la verdad estaba cada vez más cerca, y con ella, el peligro. El silencio que siguió a la revelación de Farid fue ensordecedor. Isabela sintió su corazón martillar en su pecho, su respiración entrecortada, su mente luchando por comprender lo que acababa de escuchar. Todo en lo que había creído, su vida, su identidad, se desmoronaba como arena entre sus dedos. No puede ser, susurró, su voz apenas un eco de su propia incredulidad. Mi padre, no era tu padre, afirmó Farid con serenidad. Rashid sabía quién eras desde el principio, por eso permitió este matrimonio. No fue un acto de caridad hacia una familia en desgracia, fue un movimiento calculado. Isabela sintió que su piel se erizaba. Durante todo este tiempo, Rashid había jugado con ella, manipulándola como una pieza en un tablero de ajedrez. Había tomado a la hija de un rey caído y la había convertido en su esposa, no por amor, no por conveniencia, sino para asegurarse de que nunca reclamara lo que por derecho le pertenecía. ¿Qué reino era?, preguntó Khaled, con la mandíbula tensa. Farid exhaló lentamente antes de responder. Hace más de 20 años, existía un reino en las montañas al este del desierto. No era un imperio vasto, pero era próspero y respetado. Su rey, Idris al-Mirza, era un líder justo y valiente, pero cometió un error fatal, confió en Rashid. El nombre hizo que la piel de Isabela se erizara. Idris al-Mirza, tu verdadero padre, confirmó Farid. Rashid era su aliado, su confidente, pero la ambición de Rashid nunca tuvo límites. Traicionó a Idris y, con la ayuda de hombres corruptos, destruyó su reino. Hubo masacres, fuego y sangre. El linaje de los Al-Mirza fue erradicado, o eso creían. Isabela sintió un nudo en la garganta. ¿Y mi madre? Farid bajó la mirada, su expresión sombría. Murió protegiéndote. El aire abandonó sus pulmones. No podía procesarlo. Todo lo que conocía sobre sí misma era una mentira. La verdad la golpeó como un rayo. Mi padre adoptivo no era corrupto, como todos piensan, afirmó Farid. Él protegió a la única heredera del trono de los Al-Mirza y pagó un alto precio por ello. Isabela sintió lágrimas arder en sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. Entonces, Rashid me ha mantenido cerca todo este tiempo solo para asegurarse de que nunca descubriera la verdad. Exactamente, confirmó Farid. Y ahora que lo sabes, tu vida corre más peligro que nunca. Un silencio denso cayó sobre la habitación. Isabela sintió el peso del destino sobre sus hombros. Siempre había sentido que no encajaba, que había algo en ella que no cuadraba con la vida que le habían impuesto. Ahora lo entendía, pero había algo más, algo que ardía en su pecho, más fuerte que la traición, más fuerte que el miedo. Determinación. Isabela alzó la cabeza y miró a Khaled. No voy a huir, dijo con firmeza. Si Rashid me quitó mi legado, es hora de que se lo arrebate de vuelta. Khaled la observó con intensidad. Eso significa enfrentarlo. Sí, afirmó, y no pienso hacerlo sola. Farid la miró con admiración. Tu padre estaría orgulloso de ti. Isabela cerró los puños. Voy a recuperar lo que me pertenece. El destino estaba echado. La tormenta se acercaba, y Rashid no sabía lo que estaba por venir. El amanecer dorado del desierto bañaba la ciudad con una luz cálida, pero en el corazón de Isabela ardía un fuego mucho más feroz. Todo lo que había conocido se había derrumbado, pero en su lugar, una nueva verdad se alzaba. Khaled la observaba en silencio, como si analizara cada emoción que pasaba por su rostro. Él no era un hombre fácil de leer, pero había algo en su mirada que le aseguraba que no la dejaría enfrentar esto sola.
Si quieres recuperar tu legado, no puedes hacerlo sin aliados, dijo finalmente. Isabela asintió. ¿Y tienes a alguien en mente? Khaled sonrió con un destello peligroso en sus ojos. La gente del desierto no olvida, princesa. Rashid ha hecho demasiados enemigos. Hay quienes estarán dispuestos a luchar contra él. Solo necesitan una causa, y yo soy esa causa. Tú eres la heredera de un reino caído. Eres la única que puede unirlos. Isabela exhaló lentamente. No podía permitirse el miedo. Entonces comencemos. Las siguientes horas fueron un torbellino de movimiento. Khaled la llevó a las afueras de la ciudad, a un asentamiento oculto entre las dunas donde vivían los desplazados por la guerra y la codicia de Rashid. Campesinos, comerciantes arruinados, guerreros sin causa, hombres y mujeres que habían perdido todo, pero que aún conservaban su odio por el hombre que los había condenado a esa vida. Cuando Isabela se paró frente a ellos, sintió la duda en sus miradas. Para ellos, no era más que otra extranjera que había vivido entre lujos, pero ella sabía que las palabras correctas podían convertir su causa en la de ellos. Mi nombre es Isabela Almirza, dijo con voz firme, y mi padre era el rey que Rashid traicionó. El murmullo se extendió entre la multitud. Sé que han sufrido por culpa de ese hombre. Sé que les ha quitado sus hogares, sus tierras, su dignidad, pero ahora tienen una elección: seguir siendo sus víctimas, o levantarse y luchar. El silencio cayó sobre ellos. Entonces, un hombre dio un paso adelante. ¿Y por qué habríamos de seguirte?, preguntó con dureza. ¿Por qué deberíamos arriesgar nuestra vida por ti? Isabela sostuvo su mirada sin titubear. Porque esta no es solo mi lucha, es la nuestra. Rashid nos ha robado a todos. Si no peleamos ahora, seguirá haciéndolo, pero juntos, podemos cambiar el destino que él escribió para nosotros. La tensión en el aire era palpable. Luego, lentamente, una voz se alzó entre la multitud. Por Idris Almirza. Otra voz se unió. Por la justicia. Y una tras otra, las voces se alzaron, convirtiéndose en un rugido. Khaled sonrió con satisfacción. Parece que tienes un ejército, princesa. Isabela sintió la adrenalina recorrer sus venas. Esa noche, la tormenta se desató sobre el desierto, pero no era solo el viento agitando las dunas, sino la fuerza de un pueblo que se preparaba para luchar. Isabela observó las estrellas desde una colina, sintiendo el peso de lo que estaba por venir. Khaled se acercó y se detuvo a su lado. Aún podemos escapar, ¿sabes? Podemos dejar todo esto atrás. Ella lo miró con una sonrisa cansada, pero decidida. No, esto es más grande que nosotros. Khaled asintió, como si ya esperara esa respuesta. Entonces mañana, peleamos. Isabela no apartó la vista del horizonte. Mañana, Rashid pagará por todo lo que ha hecho. El destino estaba escrito. La guerra había comenzado. Así termina la primera parte de esta increíble historia. Pero esto no es el final. Si este video recibe muchos likes, traeremos la continuación, donde Isabela se enfrentará a su destino y descubrirá hasta dónde está dispuesta a llegar para recuperar su legado. Si te atrapó la historia, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte la próxima parte. Déjanos tu like y compártelo con tus amigos para que más personas descubran este relato lleno de traición, misterio y poder. ¿Crees que Isabela logrará vencer a Rashid? Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos vemos en la siguiente parte. Si ustedes lo quieren,